La realidad de millones de personas cambió drásticamente tras el crack bursátil de 1929. De repente, los ciudadanos acomodados lo perdieron todo. Las familias de clase media se empobrecieron, y los hogares pobres cayeron en la miseria. Durante más de una década, nuestros ciudadanos lucharon por llegar a fin de mes, y muchos de ellos no tenían suficiente para comer. Los padres se saltaban comidas para alimentar a sus hijos, ya que se veían obligados a sobrevivir con casi nada. Las colas para comprar pan eran kilométricas y la inseguridad alimentaria se convirtió en una epidemia. Si avanzamos hasta hoy, nos encontramos con lo que los expertos denominan la mayor burbuja bursátil de la historia, a punto de estallar. Aunque hemos aprendido mucho desde los años 30, nuestros dirigentes siguen cometiendo los mismos errores. Y ahora, más que nunca, parece que la historia está a punto de repetirse. La pregunta es, cuando todo se derrumbe, ¿estará usted preparado? Para que estemos realmente preparados para los retos que se nos avecinan, todos tendremos que ser creativos con nuestras comidas. Para entender cómo los ciudadanos sobrevivieron a los tiempos oscuros de la Gran Depresión, tenemos que entender cómo hacer que nuestros recursos duren. En aquella época, los productos básicos, como la carne, los huevos y la leche, eran muy escasos, y la gente a menudo tenía que hacer rendir mucho un poco. Hoy en día ya estamos viendo la misma escasez, y es solo cuestión de tiempo que otro desastre financiero desestabilice nuestra economía. Por eso, en el video de hoy, hemos enumerado algunas comidas muy populares que las generaciones anteriores solían comer en aquella época, porque esas recetas puede que pronto también nos resulten prácticas a todos nosotros. Pero antes de continuar, te pedimos que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte. Sin más preámbulos, aquí van 15 alimentos de la Gran Depresión que todos volveremos a comer. 1. Tarta de chocolate Wacky Cake. Cuando la leche y los huevos se convirtieron en un bien escaso, y el racionamiento de alimentos era una práctica popular en todo el país, esta sencilla receta se desarrolló por necesidad y provocó antojos de chocolate. A diferencia de los pasteles tradicionales, para el Wacky Cake no es necesario utilizar leche, mantequilla ni huevos. Su preparación es muy rápida y sencilla. Todo lo que tienes que hacer es mezclar vinagre de sidra, bicarbonato, cacao en polvo, azúcar, harina y chocolate negro. También puedes añadir otros ingredientes que tengas a mano para crear tu propia versión. Unos minutos en el horno y ya tienes un postre o merienda frugal y delicioso para compartir con tu familia. 2. Tortitas de patata. Esta es una de las recetas de la Gran Depresión que siguió siendo popular a lo largo de los años, y es totalmente comprensible por qué. Las patatas son baratas, muy nutritivas y muy saciantes, y se pueden cultivar fácilmente en muchos climas diferentes. Gracias a su versatilidad, sirvieron de base para una gran variedad de recetas. Para hacer tortitas de la época de la Depresión, solo necesitas patatas ralladas, levadura en polvo, harina y un huevo. Puedes sazonarlo y añadir ingredientes extra como queso, cebollas, tomates, literalmente lo que quieras. Si utilizas una sartén antiadherente, ni siquiera tendrás que usar ningún tipo de aceite para freírlas. Definitivamente es la alternativa perfecta para estómagos vacíos. 3. Pan de maíz tradicional. Aunque hay innumerables recetas de pan de maíz por ahí, la versión de la era de la Depresión está recuperando popularidad debido a su corta lista de ingredientes. Este pan de maíz conocido como Old Fashioned Cornbread solo lleva harina de maíz, agua y sal. No necesita harina, ni levadura en polvo, ni azúcar. Dependiendo de los ingredientes que tengas en tu despensa, puedes hacer la versión básica que fue popular durante la Gran Depresión o mejorar la receta basándote en lo que tengas en tu alacena. 4. Carne asada con tostadas. La carne escaseaba en los años 30, y aparte de los perritos calientes y la ternera, no había otras opciones que pudieras encontrar o permitirte en las tiendas. Así que los cocineros ingeniosos crearon esta comida, que se hacía con finas lonchas de ternera y pequeñas cantidades de mantequilla y leche puestas sobre pan tostado. Era sencillo y muy sabroso. Por eso se convirtió en un alimento básico en los planes dietéticos de los funcionarios estadounidenses durante los conflictos geopolíticos que se sucedían por aquel entonces. 5. Sopa de café. Este plato único e infame creado por los Amish se convirtió en uno de los favoritos de los amantes del café. Hacer este plato es extremadamente fácil. Basta con verter café caliente en un cuenco y añadir unos trocitos de pan tostado junto con nata y azúcar.
Aunque pueda sonar inusual, era un plato muy común en los desayunos de entonces, que proporcionaba la cantidad adecuada de calor y energía a nuestros trabajadores. 6. Comida de pobre. Presentado por Colajiro Clara Canusiara, presentadora de recetas de la Gran Depresión, este plato es una comida económica de hoy en día. Para prepararlo, basta con saltear patatas peladas y cebollas en una sartén y luego añadir un poco de salsa de tomate. Después, se colocan los perritos calientes cortados en rodajas con las verduras y se dejan cocer. Si quieres darle un toque especial, también puedes añadir un poco de ketchup para servir. 7. Estofado o beurre. Llamado así por Herbert Hoover, el presidente de Estados Unidos cuando empezó la Gran Depresión, el estofado o beurre se servía en comedores sociales de todo el país. Las recetas variaban en función de la disponibilidad de ingredientes en los comedores de beneficencia. Pero el típico estofado o beurre consistía en macarrones cocidos, salchichas, tomates enlatados y maíz enlatado, que se ponían juntos en una olla y se cocinaban a fuego lento antes de servirlos en cuencos. Aquel era un guiso barato y a la vez saciante que evitó que muchos estadounidenses pasaran hambre durante aquel difícil periodo. 8. Sopa de col. La sopa de col es súper nutritiva, rica en antioxidantes y vitaminas, pero como mucha gente no le gustaba su sabor, solían añadirle otras verduras, como zanahorias, cebollas, también guisantes y lentejas. La base de la sopa es muy adaptable y se puede utilizar en salsas para servir con pasta o salsas para comer con pan o tostadas. Para los que tienen antojo de algo más de proteína, poner un poco de carne picada de ternera, pollo o cerdo puede resultar en una comida muy contundente. 9. Ensalada de diente de león. Cuando las verduras de hoja verde escaseaban o eran demasiado caras para las familias, estas encontraban una alternativa en las hojas de diente de león. Las hojas sustituyen a la lechuga en una ensalada normal, así que el único trabajo que tendrás para preparar este plato será lavar cuidadosamente los dientes de león, para asegurarte de que están libres de plagas y químicos. Luego solo hay que cortar todas las verduras que quieras y mezclarlo todo en un bol. Los dientes de león son estupendos para el sistema inmunológico, ayudan con la digestión y protegen tu cuerpo contra los radicales libres, moléculas canallas que pueden dañar las células de tu cuerpo y hacerte envejecer más rápido. 10. Tarta de vinagre. Cuando era difícil conseguir frutas como limones y manzanas, los cocineros caseros utilizaban el vinagre para incorporar un poco de acidez a las recetas de tartas sencillas. Para crear una tarta de vinagre, ponían una capa de mantequilla y una mezcla de azúcar, harina y nuez moscada en la masa de la tarta. Y a continuación, añadían vinagre al agua caliente y lo vertían sobre el interior de la tarta, dejando espacio para que burbujeara. Tras una hora en el horno, se obtiene una tarta dulce y ácida, a pesar de la ausencia de fruta. La gente solía adornarla con azúcar moreno, sirope de arce, canela o pasas. 11. Empanadillas de carne y patatas. Esta es una forma excelente de hacer que tus raciones de carne duren más. Durante la década de 1930, la escasez hizo que los precios de la carne se dispararan, y las familias solían destinar una parte de su presupuesto a comprar una pequeña cantidad de carne que se utilizaría en muchos platos diferentes. El proceso de elaboración de una hamburguesa de carne y patatas es muy similar al de una hamburguesa tradicional, pero se utiliza mucha menos carne porque las patatas se convierten en el elemento que mantiene unida la mezcla. Para esta comida, solo necesitarás carne picada, patatas ralladas, cebolla picada, harina, un huevo, un poco de agua y las especias que más te gusten. Combínalos, dales forma de hamburguesas y cocínalas en una sartén caliente. Para que las hamburguesas queden más jugosas, un buen truco es verter un poco de zumo de tomate sobre las hamburguesas en la sartén y dejarlo cocer a fuego lento durante unos minutos. En el duro entorno económico en el que nos encontramos hoy en día, esta receta puede ser útil para muchas familias con dificultades. 12. Sopa de alubias. Tradicionalmente elaborada con alubias y tubérculos, era una sopa sabrosa y asequible que las familias solían disfrutar durante los meses de invierno. La sopa de alubias rojas es realmente una receta infalible. En una olla grande con un poco de sal y pimienta, añada alubias cocidas, zanahorias, apio, cebollas, ajo y cualquier otra verdura que tenga disponible, así como la carne de su elección. Cocina la sopa a fuego lento hasta que tenga la consistencia que te guste, y boila, así de simple. 13. Pimientos rellenos. Este plato nunca ha pasado de moda,
e incluso chefs famosos tienen sus propias versiones del mismo. Corta la parte superior de los pimientos, quítales las semillas del interior y rellena cada uno de ellos con una mezcla de arroz, carne picada y salsa de tomate. Si tienes algo de queso para añadir por encima, sería un buen toque. Coloca todos los pimientos rellenos en una fuente de horno poco profunda. Añade un poco de agua o salsa en el fondo de la fuente y métela en el horno. En unos 15 o 20 minutos, tendrás una sabrosa comida usando solo un puñado de ingredientes. 14. Gulas. El goulash es una receta que puedes adaptar en función de lo que tengas en la despensa y la nevera. Básicamente consiste en macarrones rellenos de carne picada y tomates. Primero cueces los macarrones, dejándolos un poco crudos, y luego preparas la carne picada con las verduras que quieras o tengas, como ajo, cebollas, zanahorias y pimientos. Y finalmente viertes un poco de salsa de tomate por encima, combinándola también con los macarrones cocidos. Sazónalo al gusto y pon la mezcla en una fuente de horno. Cubre con un poco de queso rallado y hornea de 15 a 20 minutos. A todos les encantará esta comida económica. 15. Pan de mantequilla de cacahuete. En la Gran Depresión, las familias tenían que encontrar formas económicas de hacer que sus compras rindieran lo máximo posible. Muchos productos de panadería estaban constantemente agotados o eran demasiado caros. Por lo que los estadounidenses tenían que ser creativos con los pocos recursos que tenían a mano, y así es como nació el pan de mantequilla de cacahuete. Con un poco de harina, azúcar, sal, levadura en polvo, leche y mantequilla de cacahuete, lo amasaban todo junto, empezando por mezclar los ingredientes secos. Añadiendo después la leche, seguida de la mantequilla de cacahuete, y luego vertiendo la masa en un molde engrasado que se metía en el horno durante 1 hora. El resultado era delicioso, y el olor del pan de mantequilla de cacahuete fresca sigue siendo muy nostálgico para mucha gente. Con un poco de preparación, no tendrás que alarmarte cuando los alimentos básicos empiecen a desaparecer de las estanterías de las tiendas, si sabes cómo adaptarte. No necesitas muchos ingredientes diferentes, y definitivamente no necesitas alimentos caros para cocinar platos deliciosos. La cocina es algo muy importante para nuestra cultura. Gracias a esas comidas tan sustanciosas, la gente tenía el empuje necesario para seguir luchando por salir de situaciones tan difíciles. La comida nos conecta y nos da un sentido de propósito e identidad. Por eso es tan importante prepararse para cuando lo esencial ya no esté disponible. Las señales de advertencia de un inminente colapso financiero y económico están por todas partes, y una vez que sucede, las cadenas de suministro vulnerables pueden romperse en un chasquido de dedos. Puede que nuestros dirigentes hayan tomado las mismas decisiones equivocadas que nos situaron donde estaban nuestros abuelos y bisabuelos hace casi un siglo, pero eso no significa que no podamos tomar decisiones más conscientes esta vez. Así que prepárense ahora que todavía estamos viviendo la calma que precede a la tormenta, porque cuando las cosas empiecen a descontrolarse, puede que sea demasiado tarde. Gracias por vernos.